Paz y bien, soy Fray Emilio, capuchino. Esta semana concluimos la lectura y la proclamación de ese discurso del pan de vida que recoge el Evangelio de Juan. Un discurso que para muchos expertos supuso un momento de crisis y, por qué no, también de tentación para Jesús, sobre todo por esa parte final en la que los discípulos empiezan a abandonar a Jesús. Un discurso que Jesús hace y que dice para que todo aquel que le quiera escuchar. Es curioso ver cómo en el Evangelio van cambiando los interlocutores, los fariseos, los escribas, los judíos, sus propios discípulos. Un Evangelio, un discurso, mejor dicho, en el que Jesús se presenta a sí mismo, presenta cuál es su misión, cuál es su finalidad, cuál es la importancia que él tiene como maestro. Recordamos que empezó con esa preocupación real y concreta por todos los hombres sin distinción, con aquel milagro de los panes y de los peces. Pero para Jesús eso no es suficiente. Él no viene a dar pan, sino que Él viene a dar vida plena. Por eso la tercera parte nos habla de esa centralidad que tiene Jesús para la vida del discípulo. Y hoy vemos las consecuencias de esa exigencia que Jesús pone a aquel que le sigue. Los discípulos empiezan a marcharse. Y hoy sucede algo similar como ha sucedido en todas las épocas. Hay discípulos que se marchan. Personas a las que no les interesa la religión o no entienden lo que significa ser cristiano o que no han llegado a conocer lo que significa ser cristiano, aunque hayan aprendido algunos nombres, algunas oraciones, algunas fechas o algunos sucesos de la vida de Jesús. También es cierto, hay que reconocerlo con tristeza, que el escándalo que provocamos los cristianos también es algo que está haciendo que mucha gente o que algunas personas abandonen. Solo tenemos que ver ese caso tan mediático que está en la actualidad y tan repudiable como es el de los sacerdotes y religiosos que han abusado de niños y de adultos vulnerables. Y también entre los que estamos, entre los que nos llamamos discípulos, también podemos detectar, sin rebuscar mucho, situaciones como la de Pedro. Traiciones, no hoy, sino en otros evangelios, traiciones que cometemos a la hora de ese seguimiento de Jesús. Por ejemplo, cuando no aceptamos a Jesús en su totalidad, cuando preferimos olvidar algunos pasajes o algunas enseñanzas de Jesús porque son complicadas, o cuando, sin querer o queriendo, mezclamos a Jesús con otras cosas, con elementos sacados de otras religiones o incluso de ideologías abiertamente anticristianas. También nosotros podemos llegar a traicionar a Jesús. Por eso, en el día de hoy, yo creo que la pregunta que nos hace Jesús es muy importante. ¿Tú también te quieres marchar? Una pregunta que todos estamos llamados a contestar. Jesús nos ha dado una libertad que nos permite decidir si queremos ser cristianos o no serlo. Jesús no reprochó nada a los discípulos que se fueron, igual que no nos va a reprochar a nosotros si decidiéramos irnos. Pero si decidimos responder como Pedro, Jesús también nos deja muy claro que Él no va a regatear y no va a bajar el nivel de exigencia. Jesús nos dice que aquel que quiere ser cristiano ha de ser cristiano y solo puede ser cristiano. Por eso la pregunta y la respuesta es importante, porque tenemos que asumir desde la libertad las consecuencias de la respuesta que demos. Y si la respuesta es que queremos ser cristianos, no nos queda otra que afianzarnos en la coherencia de vida. Eso no significa que solo pueda ser algo para los perfectos. Jesús sabe que en su grupo había personas que no le entendían. De hecho, hasta que no resucitó no le entendieron. Eso Jesús lo asume, lo entiende y lo comprende. Pero sí está buscando que los cristianos se esfuercen, sus discípulos se esfuercen, que nos esforcemos en hacer mejor nuestra vida. Por eso, para mí, la invitación del Evangelio de hoy es: Jesús es el pan de vida. Y la verdad es que no sé cómo hacer la entonación de esta frase, porque debería ser algo que pasara de ser una pregunta a ser una afirmación. Jesús es realmente mi pan de vida. Por eso la invitación es a que nos esforcemos a ser cristianos, que nos esforcemos en mejorar la calidad y la coherencia de nuestra vida
y también que nos esforcemos en dar un testimonio sincero y coherente de lo que significa ser cristiano. Porque yo estoy convencido de que nuestra sociedad necesita ese testimonio sincero de personas buenas, que son muchísimas, que están viviendo su fe y que nos invita a que demos la oportunidad a nuestros hermanos que han abandonado la fe o que no la conocen, que se den cuenta que la invitación de Jesús es a tener una vida plena, una vida eterna. Dicho de otra manera, que vivamos de tal manera que podamos responder como Pedro responde en el Evangelio de hoy: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Paz y bien.